Bien, estudiantes, entonces damos inicio a lo que es la semana número 22 de las clases remotas o virtuales, ¿ya? Estamos en el tema del sistema inmune, ¿ya? Estamos en las últimas clases ya. La de ahora es vacunas, mejor dicho, y el objetivo de la clase es conocer en qué consiste la vacunación y sus efectos en la población. Recordar también que estas clases corresponden a objetivos priorizados que nos encomendó el Ministerio de Educación pasarles a ustedes y darle prioridad por el tema de la pandemia. Bien. Un resumen de la clase anterior. La clase anterior vimos lo que fueron, o que son, mejor dicho, las enfermedades infectocontagiosas. Ya vimos las principales porque hay muchas y obviamente no podemos pasarlas todas, pero sí las más comunes. Vimos lo que eran las caries y dijimos que era provocada por una bacteria, ¿ya? Ahí vienen las caries o las muelas picadas, los dientes, ¿cierto? Que le da un color así medio marrón, a veces negro incluso, y llegan a perforar nuestras piezas dentales, ¿cierto? Vimos lo que era el resfriado común, que corresponde a un virus, pero este virus va mutando, va cambiando, y no, el mismo de virus que nos resfriamos, por ejemplo, hace un mes atrás, no va a ser que lo vamos a resfriarlo más adelante o el próximo año, ¿ya? Vimos también el antivirus, que es propagado, y nos contagiamos por medio del ratón, ¿ya? El coli larga, y entre comillas podríamos decir ventaja que esto no es una enfermedad como el coronavirus que se pasa de persona a persona. Aquí es de persona a animal y ahí se corta. Nosotros no vamos a contagiar a otra persona con antivirus, ¿ya? O sí, con antivirus. Luego tenemos el herpes. El herpes tenemos una gran variedad de virus herpes. El herpes zóster, el que es más conocido, y tenemos también, como sale la imagen, el herpes que nos sale a veces en los labios y es un virus que está en forma latente en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando ve la oportunidad de actuar, tenemos las defensas bajas, él encuentra la ocasión y aparece y nos afecta. Y la última enfermedad infectocontagiosa que vimos corresponde a lo que es el VIH-Sida, y en base a ella vimos unas cifras del año 2017, pero no dejan de ser interesantes porque hasta ahora el VIH-Sida es una enfermedad infectocontagiosa, la cual se ha propagado muy rápido por la población chilena, está entre los países con mayor contagio dentro del planeta, dentro de los 10 países con mayor contagio. Quienes más se contagian son hombres y entre los 15 y los 29 años, ¿ya? Eso no quiere decir que las mujeres no se contagien, pero es más contagios de hombres, ¿bien? Y para comenzar la clase de hoy, ya con el tema nuevo, eh, acá nos dicen cómo podemos nosotros prevenir la ocurrencia de enfermedades infectocontagiosas, ¿ya? Y vamos a tener dos formas de prevenir, de contagiarnos de algún virus, una bacteria, un protozoo, un hongo que nos vaya a nosotros a causar alguna enfermedad, ¿ya? La primera se llama inmunización activa. Y este tipo de inmunización se genera ya por el sistema inmune, por una memoria que va a tener el sistema inmune. ¿Y cómo se va a producir esa memoria? Nosotros nos vamos a enfermar ya de alguna enfermedad, ya sea con virus o bacteria, y nuestro cuerpo, de forma natural que va a contraer esa enfermedad, va a eh, tener memoria en base a esa enfermedad y se va a acordar cuando nosotros nos volvamos a contagiar de esa enfermedad. Por lo tanto, va a tener anticuerpo, antígeno específico y va a atacar esa enfermedad de una mejor manera, a diferencia de cómo fue en la primera vez. Y la otra tipo de inmunización se llama inmunización pasiva. En este caso, la persona va a recibir anticuerpos producidos por otro organismo y acá ingresa lo que es vacuna propiamente tal, o de manera natural también, porque la vacuna es de manera artificial, de manera natural a través del traspaso transplacentario, o sea, cuando la mamá está embarazada, le va a traspasar defensas al hijo, al embrión, ¿cierto?
Luego, cuando nace, también le va a traspasar a través de la lactancia, le va a pasar defensas para que pueda combatir frente a alguna enfermedad, y obviamente de manera artificial con inyecciones de inmunoglobinas o bien una vacuna, ¿ya? Y en base a eso nosotros vamos a generar anticuerpos para cuando venga la enfermedad poder defendernos. Esas son las dos formas, inmunización activa e inmunización pasiva. ¿En qué consiste lo que es la vacunación? Y acá esto es un tema igual controversial porque hay personas que están a favor de las vacunas, otros en contra, ¿ya? Y la vacuna consiste básicamente en inyectar a una persona que está sana, inyectarle un virus atenuado o inactivo o de manera de toxoide para que nosotros creemos anticuerpos y antígenos en específico. ¿Y cómo se hace la vacuna? ¿Ya? Primero con los microorganismos patógenos, o sea, con los microorganismos muertos. Los microorganismos se van a tratar de una forma química, ¿ya? O térmica, que quiere decir que se le va a aplicar en un laboratorio un procedimiento, ¿ya? Que va a perder ese virus, por ejemplo, la capacidad de reproducirse, ¿ya? Ahí vemos un esquema animado, que se le está ahí colocando un elemento, un compuesto químico, que está inactivando a esa bacteria, ese virus, poder reproducirse. ¿Por qué? Porque si se reproduce y nosotros nos inyectamos, obviamente nos vamos a enfermar mucho de esa enfermedad y no va a tener el efecto que nosotros queremos, que es crear inmunidad anticuerpos, ¿ya? Y se aplican varias dosis dependiendo del tipo de vacuna. Y acá viene algo importante también. Esto se hace en base a cultivos, ¿ya? Se atenúan la capacidad de los virus para poder reproducirse. Y se utiliza mucho lo que es embriones en base a la proteína del huevo. Por eso es muy importante cuando ustedes se vayan a vacunar, si es que llegara a salir en un tiempo, esperemos que más cercano, la vacuna del coronavirus, ustedes digan que son alérgicos, si es que son alérgicos, obviamente, a la proteína del huevo, porque si es así, no se pueden vacunar, en caso de que esa vacuna esté hecha en base a la proteína del huevo, ¿ya? Porque producen reacciones que se llaman anafilácticas. Por ejemplo, la persona tiene problemas de respiración, ¿cierto? Siente el pecho presionado, se empiezan a colocar rojos como una especie de alergia. Y por eso muchos bebés o también a los niños cuando se van a vacunar al colegio, se les dice que esperen unos 15 minutos a media hora, dependiendo de ahí del criterio o del protocolo que tengan en el consultorio, en la clínica, que esperen para ver qué reacción tiene esa guaguita o ese niño en base a esa vacuna. Y después le dice, ya pase, le revisen el cuello, le ven que el cuello no tenga manchas, que no tenga ninguna señal atribuida al tema de la vacuna. ¿Bien? ¿Qué tipos de vacunas tenemos? Hay 3 tipos de vacunas y clasificados, o sea, de acuerdo a cómo fueron ellas modificadas, los virus, bacterias, para poder tener luego la vacuna para crear los anticuerpos. Y cada una de ellas va a estar dirigida hacia una enfermedad en específico, ¿ya? Vamos a tener la primera tipo de vacuna que se llama viva o atenuada, y en este caso los microorganismos van a ser sometidos a distintos métodos para que pierdan su capacidad de patogenicidad. ¿Qué significa que pierdan esa capacidad? Que dejan de ser contagiosos, no van a hacer daño a las personas, ¿ya? Por eso cuando ustedes dicen, pero si me están vacunando, me están inyectando el mismo virus, sí, en cierta medida sí tienen razón, están inyectando el mismo virus, pero no se lo están inyectando el virus con toda su capacidad, no están inyectándole el virus como es realmente, sino lo están, así como se puede decir en buen chileno, a medio morir saltando, está el virus así como
patelauche, como se podría decir, pero no tiene la capacidad de poder reproducirse, por lo tanto no va a enfermar al hospedero. Y ahí tenemos vacunas para el sarampión, la papera, el rotavirus, la rubiola, la tuberculosis, la varicela y la fiebre amarilla. ¿Bien? Y un segundo tipo de vacunas son desactivadas o muertas, y acá el virus está desactivado, ya no tiene la capacidad de multiplicarse. Acá se le aplicó una sustancia química, se le aplicó calor, es muy parecido al anterior, pero el virus acá ya está muerto, ¿ya? Está muerto propiamente tal, y acá tenemos el virus o sea, la enfermedad que causan el cólera, la gripe, hepatitis y rabia, la famosa vacuna que nos colocan cuando nos muerde algún perro, está en base a un virus muerto o desactivado, ¿ya? Que el cuerpo lo va a conocer y va a poder crear inmunidad a nosotros. Y tenemos lo que es como una tercer tipo de vacuna que se llaman toxoides. Y acá son por unas toxinas que provocan las mismas bacterias, pero esas toxinas son desactivadas, o sea, pierden la capacidad de ser dañinas, tóxicas. Por lo tanto, no van a causarnos la enfermedad. Y ahí tenemos la difteria y tétanos. ¿Bien? Eh, En base a eso, también nosotros acá en Chile tenemos lo que se llama, y es algo de lo que se puede rescatar de Chile y que es bueno, y que es obviamente gracias a los impuestos que nosotros tenemos que pagar. Tenemos un calendario de vacunas en Chile que es bastante completo, y eso ha logrado exterminar o sacar de la palestra muchas enfermedades o erradicarlas, ¿ya? Se llama el Programa Nacional de Inmunización, que se abrevia con la letra PNI. ¿Qué enfermedades infectocontagiosas Chile ha podido erradicar gracias a este calendario de vacuna? La viruela en el año 1950, luego la polio o la poliomielitis en el año 1975 y el sarampión en el año 1992. ¿Por qué? Porque estas vacunas están dentro del calendario, por lo tanto son suministradas a las personas, ya especialmente a lactantes y niños que están en edad escolar, ¿ya? Por ejemplo, al recién nacido. Y obviamente esto también para que, por el tema de los que se vacunan o los que no están a favor o en contra, se les pregunta obviamente al padre, a la madre, que ellos también tienen que tomar la decisión, pero obviamente ellos tienen que estar conscientes de los riesgos que corre al no estar vacunados, ¿ya? Hay lugares donde le hacen firmar a los papás que ellos no pueden, que ellos se negaron a la vacuna porque, imagínense, se contagia con tuberculosis, le da algún virus y después se vienen temas legales, una serie de cosas. Ya tiene que eso estar sustentado y validado porque no es vacunarse es bueno mientras uno lo haga informado, ¿ya? Entonces, en recién nacido tenemos la vacuna la BCG, que es para la tuberculosis, la hepatitis B, y DPT, que es difteria, tétano y tos convulsiva. Acá cabe destacar que la BCG, que es para tuberculosis, es la famosa vacuna que a los bebés les madura en el brazo después de un tiempo. Les sale un cototito, les da fiebre a los bebés, les sale un poco de pus, ¿cierto? Pero eso es parte de la vacuna y es lo que se le tiene que informar cuando se le suministra, ¿ya? Después, cuando son bebés prematuros, ¿cierto? Que nacen antes de las 39 semanas, a los 2, a los 4 y a los 6 meses le dan a ellos solamente le colocan hexavalente, una vacuna hexavalente, hexa significa 5, por lo tanto va para 5 tipos de enfermedades, para la hepatitis, para la difteria, el tétano, tos convulsiva, y las enfermedades relacionadas con los virus de la influenza y la poliomielitis, ¿ya? Y también las que causan la neumococo, que son enfermedades causadas que nos dan neumonía, y es muy grave en bebés y en adultos mayores. Luego, a los 12 meses, cuando tiene un año, se le da la 3 vírica, que son 3 virus atenuados, ¿cierto? Que se le inyectan para 3 enfermedades, sarampión, rubiola y paperas. Tenemos también la meningocócica conjugada,
ya de dos tipos de vacunas. Eso es una enfermedad que le da las meninges. Ya nosotros tenemos en nuestro encéfalo capas que se llaman meninges y que se inflaman al ingresar este tipo de enfermedades. Por lo tanto, se está previniendo esas enfermedades y pueden quedar obviamente las personas con muerte cerebral si les llegara a dar. Por eso son muy contagiosa y también peligrosa. Y al año y medio, a los 18 meses, la hexavalente nuevamente, que este es un refuerzo al anterior, ¿ya? En el caso de los prematuros, y ya si no es prematuro, igual se le coloca cuando tiene un año y medio. Luego, la vacunación del año, en la etapa escolar, tenemos el primero básico, ahí se le coloca la tresvírica para sarampión, rubiola papera, DPT, para difteria, tétano y tos convulsiva, y acá hay una nueva, que es en cuarto básico y quinto básico, que es en cuarto básico se coloca la primera dosis en niños y en niñas, y es para evitar lo que es el papiloma humano, infecciones por ese virus. Recuerden que el virus del papiloma humano son el famoso virus que causa el cáncer de útero, en el caso de las mujeres, y también está relacionado también con el cáncer a la boca o la garganta, ¿ya? Y luego, en el quinto básico, solamente se colocan a las mujeres a partir de este año. Es un refuerzo para la misma vacuna, BPH. Y en octavo, la DTP, difteria, tétano y tos convulsiva. Y luego, cuando estamos en etapa adulta, si es una mujer embarazada, desde los 28 meses de gestación, también se le inyecta la vacuna de la difteria, tétano y tos convulsiva. Y en los adultos mayores, también se coloca una para la neumonía. Bien, recordar que acá hay más vacunas que no están incluidas en el calendario de vacuna. Por dar un ejemplo, la de la famosa fiebre amarilla, que eso ya uno la tiene que pagar. Estas en el sistema público son gratis todas estas vacunas. Si usted va al sistema privado, obviamente le van a cobrar, ¿cierto? Pero si se quiere colocar alguna que no esté, por ejemplo, la de la hepatitis B, y se tienen que colocar las personas que trabajan en salud o las personas que van a viajar, el tema de la fiebre amarilla, tienen que pagar por esa vacuna que no está incluida en el calendario de vacunas. ¿Bien? Y ahora viene algo relacionado con la inmunización, con las vacunas, y algo que se ha hablado también con el coronavirus, el efecto rebaño o inmunidad de grupo, que mucho se habló en una primera etapa del coronavirus cuando estaba el otro ministro, no el de ahora, ¿ya? Y se esperaba eso, pero al parecer no vamos para eso. La vacunación actúa como un cortafuegos, ¿ya? Pero en esto se tienen tres tipos de casos de personas, ¿ya? Vamos a ver acá, de color amarillo, una persona que no está inmunizada, que quiere decir que no ha recibido vacuna o tampoco se ha enfermado para crear anticuerpos. No tiene anticuerpos para una enfermedad. Y además va a estar sana. De color amarillo, una persona que está inmunizada y sana. Por lo tanto, ya o él recibió esa vacuna o se enfermó, pero está sano, ya tiene anticuerpos. Y de color rojo, una persona que está enferma, no está inmunizada y por lo tanto es contagiosa. La primera situación, vamos a ver muchas personas no inmunizadas y sanas de color verde, y vamos a ver a dos personas que van a llegar a ese grupo y no están inmunizadas, están contagiosos y enfermos. ¿Qué pasa? Como un efecto. Al cabo de un tiempo, la enfermedad se va a propagar muy rápidamente dentro de esas personas, dentro de esa población. Por lo tanto, la mayoría de las personas van a quedar de color rojo porque se van a contagiar, porque eran personas sanas y no tenían inmunidad. ¿Bien? La siguiente, a mano derecha superior, esquema, la situación nos dice acá que además de tener personas no inmunizadas y sanas, vamos a tener de color amarillo personas inmunes ya y sanas. Ya hay cuatro personas en ese estado, pero además vamos a tener dos personas que no son inmunes, están enfermas y contagian. ¿Qué pasa al cabo de un tiempo? Se propaga la enfermedad en esa población también muy rápidamente. Y si podemos ver acá el esquema, van a haber algunos que no se van a enfermar de color verde y los de color amarillo se van a mantener. Los inmunizados y sanos no se van a contagiar. Ya ellos se vacunaron, ellos ya tienen anticuerpos, por lo tanto, si se presenta la enfermedad para ellos,
es indiferente porque no se van a enfermar. Pueden estar en contacto con personas contagiadas, pero no se enferman. Y los que estaban en verde disminuyeron en cantidad y aumentaron, obviamente, los de color rojo, que son las personas que se contagiaron. ¿Bien? Y el tercer ejemplo o tercera situación, en este caso, la mayoría de las personas está inmunizada, la mayoría está de color amarillo, ¿ya? Muy pocas personas son, vemos 1, 2, 3, 4 personas que están no inmunizadas y sanas, ¿ya? No tienen anticuerpos, nada. ¿Qué pasó? Llegaron los contagiados de color rojo al cabo de un rato. ¿Qué ocurrió? De las 4 personas que no estaban inmunes, solamente una se enfermó. ¿Por qué? Porque todas las otras personas estaban inmunizadas, estaban de color amarillo, ¿ya? Por lo tanto, la enfermedad se controló y no se propagó. Y esto es lo que se esperaba con el coronavirus, que las personas se fueran enfermando en Chile poco a poco para que un grupo de personas fuera protegida por la gran mayoría. Pero estudios ya han dicho de que la inmunidad al coronavirus dura muy poco, ¿ya? Por lo tanto, esto también igual después se quiere hacer, pero en los grupos de riesgo, que son las personas de mayor edad, ¿cierto? Personas que trabajan en la salud, cuando llegue la vacuna, inyectarle a ellos como prioridad, ¿ya? Pero esos, ustedes saben, la ciencia avanza, se hacen muchos estudios y cada vez hay más conocimientos y una idea es contraria a la otra, por lo tanto se van cayendo a veces muchas teorías, ¿ya? De acuerdo a los estudios. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el sarampión en Chile. Ya, esta enfermedad, el sarampión, es producida por un virus, por el ARN. ¿Qué pasa con esto? Que en Chile, antes que se hiciera o se agregara la vacuna del sarampión al calendario de vacunas, había muchas personas contagiadas. Se contagiaban mucho los niños cuando iban al colegio, ¿cierto? Por el contacto social que tenían, y se propagaba muy fácilmente entre las personas, ¿ya? Por lo tanto, luego, y era una enfermedad endémica que era de acá en Chile, ¿ya? Y obviamente ahora no tenemos en Chile y hay otros países del exterior que sí tienen esta enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurría con el sarampión? ¿Qué síntomas teníamos? En promedio, a los 10 días, ya en promedio que puede ser antes o después de esos 10 días, de haberse expuesto a una persona contagiada, una persona sana, comenzaba a tener fiebre, tos seca, romadizo, ¿cierto? Como estornudo, congestión nasal, conjuntivitis, que es cuando nuestros ojos, por ejemplo, están rojos o nos pican. ¿Por qué? Porque nosotros nos pasamos la mano, a lo mejor por la nariz, por la boca, luego nos rascamos el ojo y ahí tenemos conjuntivitis, ¿ya? Manchas blancas, pero solamente alrededor de la boca, y luego a los 4 días APP sale ya en el cuerpo un sarpullido, ¿cierto? Por todo el cuerpo, especialmente en la espalda y la parte pectoral, ¿cierto? Eh, y además una picazón, a otra persona le da indigestión, ¿ya? Otitis, neumonía, cuando esto ya comienza a invadir mucho y obviamente la persona tiene baja defensa, y también en ocasiones encefalitis, que es inflamación del encéfalo, ¿bien? Eso provoca el sarampión. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Como le había dicho, acá vemos un gráfico, se incorporó al calendario de vacuna en el año 1964 la vacuna contra el sarampión, ¿ya? Se incorporó en ese año, teníamos cifras altas de contagiados, por ejemplo, el año 1963, anualmente eran cerca de 500 personas que se contagiaban, se introdujo esa vacuna y comenzaron a bajar las cifras de contagio. Obviamente habían años en la cual subía el contagio, luego bajaba, pero no se llegó a la cantidad que se tenía antes de la vacuna, ¿ya? Hasta poder llegar ya al año 92, en cual se hizo una campaña masiva de erradicar esto, por lo tanto se hizo una vacunación a gran parte de la población
y ahí comenzaron ya a bajar mucho más los índices de sarampión en Chile. El año 96 nuevamente se acudió a esa misma campaña y ahí se logró ya estabilizar lo que fue el sarampión. Y obviamente hay campañas de seguimiento, que es ver casos que puedan nacer acá en Chile. Han habido casos de sarampión en Chile, no hace mucho tiempo, pero son casos que no son de acá, sino personas que salieron a algún país y se contagiaron, ¿ya? O estuvieron en contacto con alguien, ¿cierto? Y se contagiaron, pero fuera de Chile, no acá. Y lo otro, lo importante que es que nuestro cuerpo es un reservorio. Nosotros como seres humanos somos reservorios del sarampión, ¿ya? Por lo tanto, una de las formas más eficaces de combatirlo es a través de la vacuna, ¿ya? Y bueno, recordar que tenemos un video complementario que ustedes pueden verlo acá cuando puedan acceder a YouTube. Bien.